Bueno, hoy estamos a los 30 minutos de las 11. Vamos a conversar con una doctora talentosa, joven, que oriundamente llegó del interior hace muchos años y ahora maneja perfectamente todo el material de la educación, porque queremos hablar sobre la educación en Paraguay, cómo se puede mejorar, qué se debe de analizar para dar otros pasos certeros sobre la posibilidad de que Paraguay se desarrolle a través de la educación, porque si no tenemos educación, ¿cómo va a desarrollarse un país? Y estamos con la doctora María del Carmen Jiménez, con G de gato. Tiene unos hermosos ojos también la doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va a usted? Tenemos acá la cámara frente mismo al rostro suyo. Es una señora joven, talentosa, todavía hace 25 años que forma parte del MEC, el Ministerio de Educación y Ciencias, magíster en política educativa. Estuvo también en Chile, justamente por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, doctora en educación, es la profesora doctora María del Carmen Jiménez Cibulec. Cibulec es un apellido que proviene ¿de qué parte de Europa del Este? De Austria. Ah, de Austria. Sí. Ah, de Austria es Cibulec. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto, Bruno. ¿Y usted no habla alemán, por si acaso? No, me debato todavía con el castellano. ¿Ah, sí? Y creo que me quedo por aquí nomás. Y con el guaraní, que lo domina, por supuesto. Sí, señor. A Cibulec es un apellido alemán, sería. Sí, austriaco. Europa Central. Sí, las pero divisiones eran... no sé si alemán o austríe. Entre Polonia y Austria. Claro. Polonia, es polaco el apellido, me parece. Sí, solamente que la configuración de los estados y de los países antes de la Primera Guerra Mundial era diferente. Sí, por supuesto. Le rogaría que se acerque un poco más al micrófono, porque tiene hermosa voz, entre paréntesis, la doctora Jiménez, María del Carmen, magíster en planificación IAEE. No sé qué es esto. IAEE. Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Ah, muy bien. Trabajadora social, fue técnica y docente de educación media, docente de formación docente y universidades. Fue también la doctora Jiménez supervisora pedagógica y coordinadora departamental y directora general de educación inicial y escolar básica, y fue viceministra de educación básica. Ah, viceministra, por ahí debimos de haber comenzado. Viceministra de Educación Básica, la doctora María del Carmen Jiménez. La invitamos por sugerencia de aquí ¿cómo que se llama? El almirante Cíbar Benítez, que dijo: hay que invitar a esta señora porque domina todo lo relacionado a la educación. ¿Cómo está nuestra educación acá en Paraguay hoy, en este siglo XXI, doctora Jiménez? Hola, Bruno, a todos, a la audiencia también. Un placer. Gracias por venir. Al contrario, porque ayer la invitamos a ella, ayer sobre la hora, y ya está hoy acá con nosotros. Sí, para hablar de esto que nos apasiona, pero que además se configura una urgencia tal, Bruno, que necesitamos profundizar los espacios de discusión y sobre todo acordar un poco esto que vos decías, las líneas de acción más urgentes, las decisiones más urgentes que se necesitan para movernos un poco de este empantanamiento en el que estamos. Este letargo. Terrible, muy, muy doloroso y muy, muy duro de mover. O sea, estamos en una crisis profunda. Están desgastados los engranajes. Definitivamente. Y algunos creo que están ya engranados, no solamente desgastados, sino algunos engranajes definitivamente están ya fuera de lugar y fuera de tiempo, y eso implica reformas estructurales, no solamente paliativos, que es lo que vinimos haciendo un poco en la última década y media, 2 décadas, apenas superado un poco ese impulso de la reforma de los 90, ya empezamos a notar que esa reforma no iba a ser suficiente para superar de manera sostenida, de manera progresiva, todo el resabio que nos queda un poco después de la dictadura. Sí, por supuesto. ¿Y por qué empezaron a notar que no iba a ser suficiente esa reforma? Y justamente porque ante la apertura de la democracia se pone en marcha esa reforma
ya con algo de rezago respecto de los otros países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, cuando empieza a moverse esa dinámica de intervenir en las escuelas, de tener un nuevo currículum, de tener una nueva ley general de educación, y al entrar también en contacto fuertemente con la ciudadanía, cuestión que no se daba en tiempos de la dictadura, entonces empezamos a hacer conciencia, a tener información relevante, a tener información precisa del grado de rezago que tenía el desarrollo de nuestro sistema educativo. Por supuesto, asociado a esto que decías, del desarrollo de la sociedad en su conjunto. Entonces, apenas avanzada esa década, ya llegábamos a la década al año 2000 con mucha claridad respecto de que esos planes no iban a ser suficientes para movernos en la manera que el país necesitaba, o la región necesitaba, desde el sistema educativo. Sin embargo, no hemos podido consolidar esos avances. Estamos en el 2021 ahora, doctora. Hace 32 años sí, se fue sí, pero la dictadura supuesta. Sí. En el sistema educativo estamos con bastante rezago. Solemos decir, haciéndonos eco de una expresión que había acuñado un especialista latinoamericano, que estamos en el siglo XXI, con estudiantes del siglo XXI, pero con sistemas arcaicos. Maestros del siglo XX y escuelas del siglo XIX. ¿Verdad? O sea, tenemos un desfasaje que termina impactando de manera muy negativa en los resultados. Hoy los sistemas educativos miramos, sobre todo cuando hablamos de calidad, es la expresión que hoy se usa, ¿verdad? La calidad de los sistemas educativos, miramos un indicador particular, por supuesto rodeado de todas las otras variables, pero hoy el foco está en los aprendizajes de los estudiantes. O sea, ¿cuánto y en qué momento los estudiantes aprende la gente joven? La gente joven y a lo largo de toda la vida, porque el enfoque también hoy es diferente. Ya no es la escuela por periodos determinados, sino la sociedad debe garantizar que haya educación a lo largo de toda la vida. La nueva tecnología que impera, por supuesto, los celulares, en fin, porque nadie se aparta de los mismos. ¿Esta nueva tecnología ayuda a que se aprenda más o se retrae la historia dentro porque se desvía de un sistema educativo ya planteado desde hace muchos años, como usted bien decía? ¿Cómo se maneja esa historia de nuevas tecnologías para gente joven que no se aparta de eso, y el sistema curricular, digamos, que imparte el Ministerio de Educación y Ciencia, en este caso, que rige, siempre va dentro de un mismo andarivel? ¿Hay desfasajes en este sentido o no? Definitivamente hay desfasaje. Y ese desfasaje respecto de la tecnología y los enfoques tradicionales sencillamente suma un problema más. El problema no es la tecnología en sí misma. De hecho, es la tecnología hoy y todo el esquema de conectividad, de estar hiperconectados e hiperestimulados incluso, ¿verdad? O sea, también, claro, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cerebro está estimulado por una cantidad de elementos, y el aula termina siendo tremendamente aburrido para cualquiera, inclusive para un adulto. El aula aburrida termina siendo porque la gente está con mucho más rapidez ahí a través de la nueva tecnología, observando, mirando y sintiendo los avances de otras partes. Así mismo. La tecnología no puede ser un problema porque sencillamente ha pasado a ser parte del contexto en el que vivimos, ¿verdad? No podemos decir, por culpa de la tecnología no aprendemos. En realidad, la tecnología está en su momento en auge y crecientemente instalada en nuestras vidas. Entonces, la escuela y todas las políticas públicas en general deben entender y leer el contexto y adecuarse a esas dinámicas, sacándole provecho en función de su misión, y no oponiéndose a una cuestión tan natural que vino para quedarse. Muy bien lo que explica usted, es fabuloso, claramente explica las cosas, porque bueno, yo le mandé a la doctora ayer, le mandé a la doctora María del Carmen Jiménez un material breve de 2 minutos, 3, no sé cuánto dura, 5 minutos máximo, el material sobre cómo se educa a la gente en Japón, haciendo una suerte de paralelismo con lo que nosotros tenemos acá. ¿Y cuál es usted me imagino que pudo observar ese material?
¿Cuál es la definición suya de lo que recibió respecto a cómo hacen allá las cosas educacionalmente y lo que nosotros acá otorgamos como preferencial a nuestros alumnos, digamos, de primaria y secundaria en este caso? ¿Qué dice usted? Sí, las diferencias son abismales, Bruno, y audiencia. Y esas diferencias notamos desde los primeros indicadores, para Japón, igual que Corea, Singapur, Finlandia, China, están entre los primeros lugares del mundo en términos de resultados de aprendizaje. Hoy lideran el ranking internacional en todas las mediciones, tanto en matemáticas como en el desarrollo del lenguaje, en ciencias. Y esos niveles de desarrollo en educación también se ven reflejados en su desarrollo económico en general. Esta asociación que vos hacías con mucha claridad también cuando conversábamos, la asociación entre la efectividad de los sistemas educativos y el desarrollo nacional. Bueno, tanto en Japón como otros países que conocemos, que les conocemos por sus buenos resultados, sus escuelas no son muy diferentes a la concepción que tenemos de las escuelas, ¿verdad? Hay maestros, hay un currículum, hay aulas, hay sillas, hay algo de tecnología, no necesariamente altamente tecnologizado como nos imaginamos, ¿verdad? Un aula en Japón, hay dispositivos electrónicos, pero hay acá se conoce, pero los chicos trabajan en la pizarra también, trabajan en el suelo con sus papelógrafos. O sea, el modelo de escuela no es muy diferente. Ahora, ¿dónde radica la diferencia entonces? Fundamentalmente en el compromiso que tiene la escuela, pero sobre todo en el compromiso y modelo de sociedad en el marco del cual se inscribe la labor de la escuela. O sea, allá no solo la escuela funciona mejor, sino todo el contexto más amplio, ¿verdad? La sociedad valora la educación, social, valora el mérito, la efectividad, la eficiencia. La familia está comprometida con la escuela. La sociedad valora a los maestros se dedican exclusivamente a esa labor sin estarse preocupando ni por salarios ni por hacer huelgas, y los techos de las escuelas no se caen sobre la cabeza de los maestros allá, ¿verdad? Eso ocurre acá y en otros países latinoamericanos. Sí. Entonces, si la sociedad se compromete de tal forma con la escuela hablo genéricamente, ¿verdad?, con la educación, y el mensaje es muy claro y concreto en términos de decisiones colectivas. Nosotros queremos una escuela que sea efectiva, así que construimos una buena escuela, formamos bien a los maestros, les pagamos un buen salario, exigimos a los niños, exigimos a los maestros y nos exigimos como familia, como medios de comunicación, como autoridades, como líderes, que la escuela, el niño y su proceso educativo son lo más importante que tenemos y es nuestra mayor inversión. Así que no se metan con la escuela ni con la educación. Entonces, cuando ese mensaje es claro y las acciones políticas son coherentes, entonces tenemos un sistema educativo que, sin ser muy diferente, es muchísimo más efectivo, ¿verdad? Entonces, y más eficiente. Definitivamente. Cada uno hace lo que debe y en el momento en que debe hacerlo. Tienen muy clara su misión y tienen todos los recursos disponibles, pero además tienen ese compromiso social que pasa porque cada uno de los actores que son los involucrados en estas macropolíticas hace lo que debe hacer. Y yo creo que por ahí empieza un poco el problema central en el Paraguay, y no solamente es un problema del maestro de la escuela o del techo de la escuela, en este momento es el computador y la conexión a internet. Sin embargo, nada de eso puede resolver en solitario este problema que tenemos. Bueno. Qué interesante lo que dice la doctora María del Carmen Jiménez, está con nosotros. 44 minutos de las 11, hoy es miércoles 4 de agosto. La doctora Jiménez nació en una población al norte, más o menos, de Asunción, digamos, acá en la región oriental. ¿Es así? Sí. En el centro de la región oriental. ¿Se puede escuchar el nombre del poblado donde usted nació? Sí, yo nací cuando mis padres vivían en Capibarú. Capibarú es una pequeña localidad en el límite entre San Pedro y Caaguazú. Sí. Y me crié un poco más hacia Caaguazú, siempre en torno de la actividad laboral de mi padre. Él trabajaba con el tema de la madera, así que soy oriunda de esa zona.
¿Y cómo usted se pulió tanto? Una simple pregunta. Y se educó tanto, porque usted maneja el lenguaje brillantemente. ¿Cómo logró todo eso? Aparte de estos 25 años de estar enseñando en el Ministerio de Educación y Ciencias, ese pulimento que tuvo usted, ¿cómo logró? Muchas gracias, Bruno, por la apreciación. Bueno, estamos siempre en el esfuerzo de seguir aprendiendo y de ejercitar nuestros talentos, desarrollar nuestros talentos. Este es un ejercicio que debe ser permanente en todos, debe haber un compromiso personal, y en el sector educativo necesitamos también resignificar esa responsabilidad personal por el desarrollo profesional de uno como maestro. Y también las personas que se cruzan en nuestro camino, las oportunidades que se nos dan. Entonces, todo lo que alcancemos en términos de oportunidades, hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible. En ese sentido, Bruno y audiencia, la responsabilidad que tiene hoy el educador paraguayo es una responsabilidad que necesitamos remirarla juntos. El maestro paraguayo es un maestro muy remirarla y resignificarla. Porque el maestro paraguayo tiene mucho talento. Sin embargo, la configuración de la carrera docente en las últimas décadas ha impregnado un poco de algunos vicios y de algunos sesgos que hoy comprometen la mejora del desempeño del maestro paraguayo. El maestro debe ser tratado como un profesional, no como un técnico de tercer nivel. Recordarte y recordar a la audiencia que hasta hoy la formación del maestro es de tercer nivel no universitario. O sea, nos exige ser universitario para tener un título de maestro en este país. Entonces, ahí ya empezamos mal, ¿verdad? El maestro como mínimo debe ser un universitario y un posgraduado, ¿verdad? Y además de eso, el maestro se ha acostumbrado a ser tratado mediocremente. Al ser tratado mediocremente, su desempeño se corresponde con ese tratamiento. Entonces necesitamos avanzar en una decisión muy seria. Pero ¿por qué profesionalizar la labor del maestro? ¿Por qué el desempeño mediocre supuestamente del maestro? ¿Porque se considera que lo pisotean, que no lo tratan dignamente? ¿Cómo es el asunto? Hablo del dinero que le llega supuestamente mensualmente también. Sí. Tanto en términos salariales, pero también de condiciones laborales. Entonces necesitamos mirar y diseñar una nueva carrera docente. Hay una serie de problemas en la gestión del sistema educativo, del ordenamiento que tiene que ver. ¿Y por dónde se comienza con todo esto? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por dónde se comienza? Bueno, ¿quién decide, digamos, por acá vamos y a partir de ahora los maestros tienen que hacer esto, lo otro, lo demás allá y tener todo a su favor? ¿Quién decide esto? Esa es una cuestión seria y compleja. Si hoy nosotros tenemos en cuenta, Bruno, que en el pleno siglo XXI no hemos logrado tener cobertura. O sea, tenemos un montón de instituciones educativas. Tenemos alrededor de 9.500 instituciones educativas, menos las universidades, a lo largo del territorio paraguayo. Tenemos 1.450.000 estudiantes. Sin embargo, tenemos importantes segmentos de la población que no accede a la escuela, por un lado. O sea, tenemos escuelas de más, tenemos maestros en cantidad suficiente, pero parte de la población no llega a la escuela. O sea, las escuelas no están pobladas, digamos, no están siendo pobladas, habitadas. Sí, y muchas de ellas han sido despobladas. Muchas escuelas están con poquísimos estudiantes. Lo otro es que retenemos alrededor del 40% de la población. De cada 100 niños que entra al primer grado, Bruno y audiencia, solo alrededor de 43 terminan el nivel medio. Sí. Los demás quedaron por el camino, salieron de la escuela. O sea, perdemos niños hasta el tercer año de la educación media. ¿Y por qué se da eso? Por dos grandes conjuntos de variables, ¿verdad? Por un lado, las condiciones socioeconómicas, hay mucha pobreza, hay migración, hay contexto rural crecientemente empobrecido, hay sector indígena absolutamente descuidado. Entonces, ese contexto, falta de oportunidades para la familia,
por un lado, son elementos externos a la escuela, pero que condicionan la posibilidad de que los chicos accedan a la escuela y permanezcan en ella. Y el otro conjunto de variables está al interior de la escuela. Una escuela deficitaria, una escuela carente, que no cuenta con todo el personal, que no cuenta con la infraestructura apropiada, no cuenta con todo el equipamiento, pero sobre todo no cuenta con ese contexto de apoyo, de exigencia, de claridad de misión, para que la escuela también se comprometa con una mayor efectividad. Entonces, de los muchos que entran a la escuela, más de la mitad vuelven a salir de ella, y los que permanecen aprenden poquísimo. Hoy, ¿por qué aprenden poquísimo? Y por esta suma de variables desfavorables, ¿verdad? Alrededor de 3 de cada 10 estudiantes sabe lo que tiene que saber. ¿Sí? Alrededor del 70% está de 10 estudiantes, 3 pasan la línea media, digamos. Exacto. Los demás, ascendente. 70% están por debajo de un aprendizaje mínimo. Y de esos 3, solo 2 está en el nivel esperado. Están ahí en ese nivel. Y esas personas que relegadas, digamos, que pierden la oportunidad, ¿qué hace esa gente? ¿Se entretiene haciendo qué a partir de ese momento? Están destinados a la exclusión más dura, Bruno, porque nuestro sistema educativo tampoco tiene, imagínate, si no tiene la capacidad mínima de cobertura, que es la primera meta de cualquier sistema educativo, ¿verdad? Todavía somos deficitarios en cobertura en pleno siglo XXI. Una bajísima capacidad de retención, que es un índice de eficiencia. Entonces, si eso ya no tenemos, lo tercero es prácticamente imposible de lograr, que es capacidad de recuperar a los que salieron de la escuela. Entonces, están excluidos, Bruno, y probablemente queden así, no pueden sumarse nuevamente a los estudios, no alcanzan la educación superior, el sistema no está articulado como para darles oportunidades de formación para el trabajo, por lo menos, ¿verdad? Entonces hay una serie de desórdenes en el sistema que hoy requieren, desde la perspectiva del derecho, hoy estamos todos de acuerdo muchísimo estudio, muchísimo trabajo, qué sé yo, para reencauzar toda esta historia de la educación paraguaya, por supuesto. Bueno, ahí acá me envió algo, al parecer, la doctora a mi cel. Desempeño, ¿qué dice? Desempeño de los estudiantes, dice, ¿verdad? Más o menos. En realidad que estoy ahora no puedo, pero le agradezco. Haga notar lo que usted me envió, a ver, rápidamente. No, esto que hablábamos, Bruno, en los índices de... Estamos con la doctora María del Carmen Jiménez, para aquella gente que se conecta ahora, educadora, doctora en educación, magíster en política educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, magíster en planificación, trabajadora social, fue técnica y docente de educación media, docente de formación docente y universidades. Fue la doctora Jiménez también supervisora pedagógica, coordinadora departamental, directora general de educación inicial y escolar básica y viceministra de educación básica. ¿En qué año fue viceministra? Entre el 2016 y 2018. Bueno, y acá dice lo de Chile. ¿Cómo es la educación en Chile? Usted fue allá, estuvo tete a tete con la gente que sabe bastante también. Y bueno, habrá aprendido mucho también con los chilenos. ¿Cómo es el nivel de educación en Chile? Chile lidera un poco el ranking en términos de resultados en América Latina. ¿Sí? Sí, Chile tiene buenos resultados. Han hecho mucho esfuerzo en los últimos 30 años, sobre todo. Ellos ya están en otro estadio de desarrollo. Hoy tienen ellos una crisis, pero ya asociada a nuevos estándares. En otro estadio de desarrollo. ¿Y cómo consiguen ellos el desarrollo en materia educativa? Por ahí vamos, porque es el tema nuestro ahora. Sí. Sí, bueno, se combinan algunas variables que hoy son muy claras, Bruno y audiencia. Por un lado, la sostenibilidad y el sostenimiento de las políticas. Las discontinuidades nos hacen mucho daño. En este país, las discontinuidades son la norma.
Con comentarte, por cambia ejemplo... cambia el presidente y su sistema político, y entonces cambia todo, Sí, se paraliza todo. se paraliza todo y se cambia, pero no hace falta cambiar de presidente. Al interior de un mismo periodo de gobierno tenemos 2 o 3 ministros. En promedio, claro. en promedio, Bruno y audiencia, un ministro de Educación dura 1 año 7 meses en su cargo. En promedio. En promedio en la era democrática. Y así vamos entonces. Entonces, desde el 89 hasta parte, dura 1 año y medio. 1 año 7 meses en promedio. 7 meses, Sí. en promedio. Entonces, esas discontinuidades, desde la conducción, desde la conducción política de la educación, No hace falta que se diga nada más, uno ya es se da. tremendo el impacto. Cada El administración... impacto negativo, por supuesto, para la no continuidad de las cosas que hay que saber para ir adelante. Cada administración que se instala barre con el capital social, sí. Con el capital humano, con Capital los aprendizajes, barre con los técnicos, pone nuevos técnicos. Hay que hacer así, y lo que se estaba haciendo se rechaza. Cuando está por entender cómo funciona el sistema educativo, ya es nuevamente cambiado. Se cambia. Por supuesto. Entonces, los países que han logrado mejorar han hecho algunas de estas cuestiones, o todas. Permanecieron en una misma dirección, con planes a mediano y a largo plazo bien sólidos. Mejoraron la inversión. Cuando invertimos tan poco, hoy invertimos muy poco en este país, invertimos alrededor del 4% del PIB, eso es muy poco. Entonces, el aumento de la inversión, pero también un proceso de reordenamiento que tiene que ver con estas finalidades claras de la escuela y las responsabilidades bien distribuidas. Y una cifra aceptable debe de ser ¿cuánto? Hay unos estándares internacionales alrededor del 7%, pero en realidad son muy referenciales. Para nosotros no es muy útil ese referente, porque nosotros tenemos un problema tremendo de inversión de aquí para adelante, porque tenemos que incorporar tecnología, hacer muchas reformas, pero también tenemos un rezago muy grande, una mochila de Esa carencias, es la carga, sí. muy pesada. Entonces, en realidad lo que nos conviene hacer es sentarnos juntos, hacer un diagnóstico. Un corte, borrón y cuenta nueva. Exacto. Y cuantificar un poco cuánto es nuestro déficit y cuánto estamos decididos y cuánto podemos invertir. Porque podríamos acordar invertir el 7% o el 8% del PIB, pero ese recurso no está necesariamente disponible así. Entonces tenemos que ser entre optimistas, decididos, pero también realistas, ¿verdad?, en términos de inversión. Lo que hace El Salvador a través del régimen de Bukele, ¿está usted de acuerdo con eso o no? Bueno, hay que entender que se cada habrá país... enterado, ¿verdad? De sí, lo que... hay que entender que cada país es un contexto particular y hay muchas variables intervinientes. Entonces, es difícil estar de acuerdo, uno puede decir estar de acuerdo en general, pero hay muchas cuestiones al interior con las cuales uno puede estar en desacuerdo. Nosotros tenemos que ver qué es lo que necesitamos aquí, qué podemos hacer, qué podemos sostener en el tiempo, y en torno de eso ponernos de acuerdo como sociedad. Nosotros no podemos seguir dejando a la clase política, vos preguntabas hace rato, sí, quién empieza, quién lidera, quién decide. Sí. Entonces, allí tenemos un problema porque se ha instalado este tema de una creciente distancia respecto de la responsabilidad que tienen los liderazgos políticos para las políticas educativas. Entonces, decidimos cualquier cosa, nos vamos de este lado, como decía ese famoso audio de la cliente que reclamaba la modista, cuautolado, amostolado, ¿verdad? Entonces, en ese bamboleo, la educación queda presa. En ese bamboleo la educación está presa, sí, queda presa. ¿Usted la conoce a Sofía Scheidt? Me suena el nombre, ella es... Sofía Scheidt, ella es una técnica, digamos, que maneja toda la educación a distancia con los nuevos sistemas educativos. Muy avesada es ella, ¿verdad? Y bueno, que también vino varias veces acá. En materia educativa, ella está muy avanzada de cómo se debe de enseñar, ¿verdad? Utilizando la tecnología, porque ahora hay dos cuestiones fundamentales. Con esto de la pandemia y todo esto, se desnuda también la no asistencia o la obligación de no asistir a clases, pero por otro lado las clases deben de seguir continuando y a través de la tecnología se imparten estas clases.
pero entonces uno está presente físicamente en un aula y por otro lado, en un gran porcentaje del tiempo del año, uno está en la propia casa tratando de estudiar. No sé cómo se llama, la bipolaridad, no sé si es eso, sí, cómo son nuevas condiciones. Nuevas condiciones. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre cómo se enseña hoy en Paraguay, teniendo en cuenta, pasando por lo de la pandemia y todo lo que dije antes, y la tecnología que también está ahí presente, y los alumnos y los profesores que tienen que ayornarse? No solamente los alumnos, bueno, los alumnos ya nacen con la tecnología ahora, pero los antiguos profesores, respetando a cada uno de ellos, tienen que ayornarse y con la tecnología, y muchas veces no la manejan o no saben cómo hacer. Y entonces, ¿dónde uno está parado en esta situación, por ejemplo? Bruno, bueno, y estamos patinando. Cuando un vehículo entra en un terreno fangoso, patina y no se va a ningún lado. Creo que esa es un poco nuestra situación en este momento. A la crisis que ya veníamos viviendo en el sector educativo, nuestra crisis no es nueva. La pandemia y estos nuevos requerimientos vienen a rematar un poco y a desnudar de manera muy cruel estas brechas que tenemos. Bueno, todos necesitamos ayornarnos. Los jovencitos, los niños y los jóvenes, si bien de primera mano parecen tener mejor manejo de las tecnologías y se conecta y se engancha, tampoco están en condiciones óptimas de sumarse a procesos de aprendizaje basados en TIC, porque están desestructurados, están indisciplinados. La labor de la familia también se ha debilitado en ese sentido. Las pautas de crianza hoy también hacen su propia crisis. Entonces, no necesariamente porque el niño o el joven sea hábil para esto o para lo otro, necesariamente está dispuesto a aprender. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo, familia y escuela, para que la escuela tenga los recursos mínimos necesarios, disponibilizar mecanismos de entrenamiento para los docentes, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. También tenemos maestros jóvenes, Bruno y audiencia, que hoy tienen escuelas con internet, escuelas con computadores, niños conectados, y los profesores se niegan a dar clases virtuales. O sea, no es solamente disponibilizar los recursos. Se niegan. Se niegan. Esto que vos decís, se resisten a sumarse a una condición que hoy ya es ineludible. Independiente a que superemos la pandemia en un año y medio o dos, nosotros tenemos que sacarle provecho a esta nueva condición y rediseñar el currículum, rediseñar las metodologías, los enfoques didácticos, reorganizar los tiempos de la escuela de manera a que quede definitivamente en el sistema y lo combinemos de la mejor forma posible. Esa palabra combinar, las tecnologías con la fase presencial, esa es la con las tareas a precisa palabra que hay que utilizar, combinar. Porque son dos vías que hay que combinarlas, pues. Combinarlas inteligentemente. Y no hace falta que tengamos que aprender primero los adultos, sencillamente y allanar los caminos, doctora. O sea, hacer todo lo más simple posible para que la gente pueda encauzarse, digamos, ¿verdad? ¿Es así o no? Así mismo. Dejar de darnos demasiadas vueltas, renunciar un poco a nuestras excusas de siempre. Esa burocracia hay que sacarla de lado, dejarla de lado. Alivianar. Hoy tenemos... y en ese sentido, la gestión del sistema educativo tiene sus propios desafíos. O sea, la burocracia, reemplazarla por las tecnologías, ¿verdad? Pasarnos a esquemas de gobierno digital y de gestión digital, de manera que la gestión, el diseño del sistema educativo en su conjunto, nos force a quienes actuamos dentro de él, ¿verdad? Bueno, y con esto de la tecnología, el avance y todo eso que estamos hablando acá con la doctora Jiménez, la biblioteca, una biblioteca normal, de la compilación de libros en una biblioteca, tiene la misma importancia que antes una biblioteca. Hoy solamente se asignan estas cuestiones tecnológicas para entrar a buscar un libro y a través de la pantalla, qué sé yo, uno empieza a leer el contenido del mismo. Ya la biblioteca no tiene el peso
que antes tenía, la importancia de la biblioteca. Sí, hasta ahora. ¿Cómo viene ahí? Hasta ahora la disponibilidad de textos en cualquiera de los formatos, Bruno, es sumamente relevante. Una buena parte de lo que los estudiantes aprenden está asociado estadísticamente, eso está comprobado, a la disponibilidad de textos o de material de consulta. Y tiene que haber en diferentes formatos. Hoy tenemos la ventaja de que hay infinidad de información, de material en línea gratuitamente. No necesitamos gastar tanto, invertir tanto como antes en imprimir o en comprar libros en versión impresa. Claro. Podemos conectarnos a bibliotecas en lugar de pagar impresión de libros, comprar libros que otra vez tenemos que pagar para transportarlos hasta la escuela. Entonces, adhirámonos, paguemos los aranceles y nos sumamos a grandes bibliotecas del mundo o bibliotecas locales, de manera que haya una importante cantidad de material actualizado, pero sobre todo, trabajemos para desarrollar las competencias que requiere una persona para buscar la información, porque la información está disponible por todas partes. Eso ya no es un problema hoy. El problema está en que no somos lo suficientemente hábiles, ¿verdad? La escuela o los procesos formativos no desarrollan las habilidades para buscar la información, para seleccionar aquella información que es relevante, seleccionar aquella información que es consistente, ¿verdad? Porque las redes también están llenos de información basura, falsas, informaciones falsas. Y desarrollar la competencia para aprender de lo que uno encuentra y poder transferirlo a los problemas cotidianos que tiene esa persona. Porque hace poco el mismo ministro de Educación, Brunetti, que vino acá, señalaba que ellos allá encontraron libros, miles de libros, en unos depósitos ahí en el Ministerio de Educación que no fueron repartidos a las escuelas del territorio nacional, digamos. No sé por qué se da ese tipo de cosas. Se gasta en millones de guaraníes para imprimir libros que son otra vez depositados en no sé qué parte del Ministerio de Educación. No se reparten esos libros, no llegan a destino esos libros, y es tanto dinero gastado al cohete, y la gente que tiene que enseñar no sabe cómo comenzar porque tampoco se mune de esos libros porque no les fueron dados, ¿verdad? En fin, es todo un círculo vicioso que hay que romper, porque ahí entran los negociados también de cierta gente que es la que lo único que quiere hacer es imprimir libros, pero no sabe que esos libros no es solamente imprimirlos, sino, y de buena forma, sino también llevarlos al interior del país para que la gente pueda aprender, los jóvenes en este caso. Es toda una maquinaria gigante que con esto volvemos a eso de que está engranada la máquina de educación acá en Paraguay y tenemos que cambiar esta historia, claro. Sí, a ver, sellando, porque tenemos ya que dejar esta charla tan amena con usted, y es gratificante, pero ¿cómo usted cerraría con este comentario que le hice? A ver, respecto al tema Sí, los libros y la ineficiencia del sistema para hacer llegar los libros. Y cuando llegan a la escuela, Bruno, muchas veces las familias nos resistimos a usar los libros. Ahora, yo he escuchado a padres decir, queremos unos cuadernillos de trabajo porque los libros son muy complicados. Y la familia ha obligado al maestro a comprar un adicional de cuadernillos en lugar de usar la biblioteca. O sea, este círculo vicioso del que hablaba es tal cual. Está en marcha, Bruno y audiencia, un proceso hoy de diálogo que se llama de transformación educativa. Es una plataforma de trabajo que se ha diseñado hace unos años y estamos tratando desde diferentes ministerios, Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, el mismo Ministerio de Educación y sociedad civil también, para tratar de dialogar y sobre todo ponernos de acuerdo, lo que planteamos como un nuevo pacto social por la educación. Qué lindo esto, pacto social por la educación. Ñañemoína de acuerdo, ¿verdad? Hacia dónde es lo que queremos ir con la política educativa, y luego eso está previsto cerrarlo para empezar a dar los pasos pertinentes. Primer trimestre del 2022, tener ese pacto, tener esa hoja de ruta, ¿verdad? Esa línea macro con un horizonte del 2030 por lo menos, y luego ya los técnicos harán los caminos específicos para las reformas curriculares. Pero el primer paso es dialogar, acordar, concertar en torno de una hoja de ruta, y que esa hoja de ruta también sea un claro mensaje para la clase política. No podemos elegir
a Bruno Masi presidente y darle un cheque en blanco respecto de la educación. Si elegimos a Bruno Masi presidente, bueno, le decimos, señor presidente, aquí tiene la hoja de ruta acordada por la ciudadanía. Muy bien, y convertirnos muy bien. en contralores, pero bien. también en activos participantes. No es que el pobre presidente va a venir a resolver el problema de la educación, o el pobre Juanma Brunetti, ¿verdad? Y su antecesor Peta, que también tuvieron muchísimos problemas, ¿verdad? O sea, acá no hay milagro que hacer desde una sola persona o una sola instancia. Hay que poner el hombro, hablar con claridad, ponernos de acuerdo en las cuestiones básicas y después distribuirnos la tarea. Que cada uno haga lo que debe en el tiempo que debe hacerlo. En base a una hoja de ruta. Concertada, sí. Concertada, conciliada. Bueno, doctora María del Carmen Jiménez, muchísimas gracias de verdad. Queremos volver a tenerla pronto sobre, dentro del marco de la educación, sobre temas específicos. Cómo ir avanzando sobre una hoja de ruta, por ejemplo. Esa podría ser la convocatoria nuestra próxima, ¿le parece? Con gusto, Bruno, con gusto. Porque hay que avanzar por algo, con algo, ¿verdad? Sobre algo hay que avanzar, porque no podemos estar así en un status quo permanente y todos tirándose la pelota y bueno, sí. Pasa el tiempo rápidamente y tenemos que educarnos, tenemos que desarrollarnos. Los espacios de los medios de comunicación y de los comunicadores, Bruno, es vital. Y no solamente contribuir a lo que un profesor chileno decía, a la reflexionática, ¿verdad? No solamente estar reflexionando todo el tiempo, sino hacer unos acuerdos. No solamente criticar todo el tiempo, sino proponer y acordar en las cuestiones básicas. No vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero en aquello básico, construir propuestas claras y concretas. Meterle adelante ya. Y apretar el acelerador. La pospandemia está ahí a la vuelta de la esquina y no estamos sabiendo hacia dónde conducir política educativa, ¿verdad? Muy bien, doctora, muchas gracias. María del Carmen Jiménez fue viceministra de Educación Básica, entre otras cosas. Estudió afuera, se preparó mucho, no hace falta que yo lo enfatice. Se la siente, se la escucha y se la ve con una personalidad impresionante. Por ahí puede ser la siguiente ministra de Educación, la doctora María del Carmen Jiménez.